Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel. Agradecemos a la Fundación Libertad por esta invitación de hablar con unos amigos y de que tratemos todos de aprender un poco más. Así que vamos a dar inicio a esta conversación con, creo que son, si llega Pablo, son dos jóvenes sub 50 y uno sub 40 o sub 30 en la política. Al límite. Al límite. 30 años recién cumplidos. 30 años recién cumplidos, me dice Roy. Pero bueno, tres jóvenes que han sentido la presión, que están en el llano de la política desde hace distinto tiempo. Roy López Molina ya enfrentó algunas elecciones y, como todos saben, es concejal de la ciudad de Rosario. Pablo Javkin, que ha participado en una nueva contienda electoral este año, es el titular de la coalición cívica a nivel nacional, pero es interesante, va a ser interesante escucharlo también en cuanto a su experiencia, porque de una visión cuestionadora al gobierno municipal ahora le va a tocar integrar parte de esa gestión. Hay que ver cómo se para y qué expresa. Y el tercer invitado, no sé si sigue siendo colega o antes era colega, pero es interesante la experiencia de Alejandro Grandinetti, pues si no me equivoco en los tiempos, un año atrás, a esta altura del año, el año pasado, me parece que no estaba en la gatera de la política. De lo que yo tengo entendido, si no nos equivocamos en las fechas, su aceptación a participar de una fuerza política y lanzarse a la competencia, Ale, si no me equivoco, data 30 de diciembre. 30 de diciembre. Yo iba a decir enero de este año. Así que ha sentido la presión en menos de un año. Ha participado de una contienda electoral que ha sido muy tensionante, que ha sido muy brava. Estamos hablando de la elección provincial. Y ahora, si todo lo indica, en poco tiempo más, en la elección del 25 de octubre, dentro de un mes y una semana, si los números más o menos de las PASO se mantienen, Alejandro Grandinetti se puede consagrar como diputado nacional. Así que bueno, buenas tardes a los dos. Repetimos el agradecimiento a todos. Y Ale, ya que empezamos con este tema, diste un salto. ¿Contento por ese salto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque al principio dijiste si seguíamos siendo colegas o éramos colegas. Sí, claro que éramos colegas. Después de 28 años es difícil salir de la idea de la comunicación profesional que me permitió durante tanto tiempo trabajar en medios de Rosario y de Buenos Aires. Y no me arrepiento de haber tomado esa determinación. La verdad que siempre pensé el espacio de la discusión política como la que vos hacés, como una parte de hacer política. Hacemos política de los medios, sin lugar a dudas, desde ese cuarto poder que se nos catalogaba como esa idea de que efectivamente podemos influir ante la opinión pública, podemos influir ante el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. La diferencia era que tenés que arrancar en lo que es la política partidaria. Amo la política, estudié ciencia política, participé desde muy joven en un centro de estudio para la política exterior argentina que se llama CEPEA, en una sigla que tenía, que formaba cuadros de conducción política, pero siempre fui bastante rebelde y como se ve joven, ¿no? que uno no acepta ni conducciones ni límites a la pasión y demás. Y encontré en el periodismo, en esa fantástica profesión, la posibilidad de desarrollar la idea de uno, pero principalmente lo que más rescato de esta etapa es que recuperás la voz propia, ¿no? El periodismo uno busca la objetividad permanentemente, acá tiene la voz propia. Cortita en esta. La candidatura tuya fue para intendente de la ciudad de Rosario y ahora para diputado nacional. En la tarea proselitista, ¿descubriste realidades, por ejemplo, en la ciudad de Rosario que vos no conocías? ¿Te impactaba algo? Desde la teoría llegamos a 1000 lugares y construcciones muchas veces en el aire. Lo hablaba con Jonathan Viale, el muchacho de Intratables, esta semana, ¿no?
Digo, muchas veces nosotros construimos a partir de lo que creemos que está ocurriendo en la sociedad, y otra muy diferente es que tengas la metodología de recorrer durante 4 o 5 meses la ciudad. Nos movemos, y lo invito a ustedes que lo hagan, generalmente en torno a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, hacia la derecha, hacia la izquierda, en una ciudad como Rosario. Fue descubrir realidades mucho más complejas de las que creía, y una particularmente que me llamó la atención, en la cual, hablando con un habitante de Villa La Lata, una mujer que me llamó está acá la negra Priotti, que era mi movilera y ahora está en prensa conmigo, y fuimos juntos a la Villa La Lata en febrero del año pasado. Era una mujer que quería hablar conmigo porque su hijo la había amenazado de muerte. Tenía la casilla al lado donde ella vivía y daba una pequeña copa de leche. Y en el relato de lo que estaba sufriendo, porque fue la policía y no le hicieron caso, el acceso a la justicia le era muy dificultoso, intentó hablando con un candidato. Y en esa misma charla estaba un joven que me decía, vos no entendés nada de lo que está pasando. Digo, ¿por qué? Dice, porque en realidad hoy los narcos manejan absolutamente todo. El hijo la quería matar porque quería poner en ese lugar un kiosco de venta de droga. Y me decía, hoy el Estado ausente, hoy son los que nos bancan los viajes de estudio, nos dejan entrar en la ambulancia, nos dan un trabajo, con lo cual mucho de lo que era el Estado benefactor en esos lugares directamente no entra y ha sido reemplazado por estas realidades del crimen organizado. Entonces, si a la respuesta tuya de la pregunta de si efectivamente encontré algo diferente, es absolutamente diferente cuando uno lo recorre objetivamente el territorio de la ciudad de Rosario y advierte estas cuestiones. Para mí fue un choque muy, muy importante. Ahí está. Gracias, Ale. Bueno, le damos la bienvenida a Pablo Hadkin. Gracias por venir, Pablo. Roy, experiencia como concejal de Rosario. Ahí sí se puede decir que la actividad, la función, permitió tener un panorama en general global de la ciudad. Rosario, ¿cómo está? ¿Está para un salto de calidad? ¿Está para una ciudad mejor? ¿O es un trayecto que, sea cual sea la gestión, implica un trance duro porque hay distintas realidades? No sé vos qué panorama has ido tomando de la ciudad en todos estos años. Bueno, ante todo, gracias a la Fundación Libertad por invitarnos y poder compartir este panel con amigos, y agradecerles a ustedes que nos estén escuchando. La verdad que creo que lo que hoy está sobre todo en crisis en Rosario es algo que nosotros supimos tener durante mucho tiempo y que hoy se han ido deteriorando, que es la falta de políticas públicas. Las políticas públicas son aquellas que requieren de un consenso mayoritario, casi total, y que permiten superar a los gobiernos y que realmente definen el perfil de una ciudad. Y nosotros lo hemos tenido y desarrollado, pero la verdad que ahora, cuando uno va viendo cada área de las competencias municipales, va viendo cómo todo eso ha ido en bajada. Y yo creo que eso tiene que ver, sobre todo, con la falta de alternancia en el poder. Cuando uno permanece en un lugar durante mucho tiempo, va perdiendo la creatividad. Entonces creo que el gran desafío de Rosario es volver a tomar un nuevo impulso. Más cuando estamos en un momento donde a los municipios y a las municipalidades se les reclaman competencias o desafíos o tareas que no les son propias incluso por ley. Hoy el municipio de Rosario y los vecinos de la ciudad se nos acercan al Consejo de la Ciudad a plantearnos y a reclamarnos temas que tienen que ver con la seguridad, temas que tienen que ver con la educación, temas que exceden las competencias que un intendente o un consejo puede resolver. Entonces me parece que el camino tiene que, para retomar esa senda de las políticas públicas en serio, tiene que comenzar a pensar que las principales atribuciones en los 3 niveles del Estado tienen que estar en los municipios. Yo creo mucho en el federalismo, pero sobre todo creo en el federalismo de municipios, porque hay un concepto de cercanía que nos tiene que definir. Quien está más cerca del problema lo puede resolver mejor, y quien está más cerca de los problemas son los municipios.
que eso tiene que ver no solamente con la eficiencia a la hora de resolver estas cuestiones que planteo, sino también volver hacia nuestra historia, hacia nuestras raíces. El país se formó por ciudades. Las primeras 14 provincias fundadoras fueron las primeras ciudades que, por la metodología de conquista española, tenían de ir avanzando y construyendo y consolidando ciudades. Eso de poder volver a recuperar funciones fuertes a un municipio, me parece que es lo que tiene que estar en el horizonte de todos. La autonomía es un camino, pero autonomía no solamente como traslado de competencias, sino y sobre todo traslado de fondos. Y en ese concepto se engloba, por ejemplo, qué sé yo, la creación de una policía municipal propia. ¿Así es el pensamiento? ¿En eso se trasunta en medidas así o no? Es una posibilidad. Hoy en el mundo hay dos grandes escuelas. La que te habla que las policías municipales son una respuesta por este término de la cercanía y de la inmediatez con los problemas, y otros que prefieren una policía centralizada sobre todo. Pero es un tema que tenemos que discutir. Yo creo que Rosario ya alcanzó la mayoría de edad para poder aspirar a ser autónoma. Y esto es un debate que tenemos que dar desde todos los sectores políticos, y el lugar que yo voy a ocupar desde la Cámara de Diputados es un ámbito también propicio, porque tenemos una Constitución y sobre todo una Ley Orgánica de Municipalidades que sigue viendo a los gobiernos locales meramente como reparticiones administrativas de un poder central, que solamente se dedican a las 3B, baches, bombitas y basura. Pero la realidad ha avanzado tanto que hoy, insisto, los municipios tienen estrategias y reclamos que superan esa famosa 3B. Entonces tenemos que volver a pensar que los municipios han dejado de ser, tal vez nunca lo fueron, reparticiones administrativas de un poder central que delega solamente funciones en meros administradores, a pensar que los municipios es vida propia, incluso vida autónoma y, ¿por qué no, soberana? Entonces, ese es el gran planteo que tenemos que hacer para que Rosario pueda volver a tomar la senda de estas políticas públicas, porque difícilmente el tema de la seguridad se puede abordar con eficiencia solamente desde las herramientas que hoy un municipio, una intendenta o un consejo tienen. Bueno, hola Pablo, gracias por venir. Te vamos pasando mientras tanto el micrófono. Recién en la introducción, cuando te anunciábamos, Pablo Hapkin, decíamos que, por ejemplo, en el curso de este año nada más, en esta experiencia de estos meses que van, vos te lanzaste a una precandidatura a intendente de la ciudad, dentro del Frente Progresista y compitiendo nada menos que con quien es la actual intendente y que resultó electa, Mónica Fein. Pero todos te escuchamos, te perfilaste así, lo venías haciendo desde los últimos años, de mantener un perfil, una posición cuestionadora con relación a esta gestión. Ahora, de ese cuestionamiento vas a pasar a formar parte de ese gabinete. ¿Cuál va a ser el desafío, Pablo? Buenas tardes, perdón la demora. El primero va a ser que los diputados provinciales y nacionales nos manden mucho dinero. Tenemos acá dos. Eso es difícil. Que van a estar en tareas nuevas. Porque no se logra nada, se logra poco a través de la gestión. No, ahora. Yo creo, Daniel, que yo tomo bastante, escuché muy al final a Ale, pero con él hemos hablado también, y a Roy. Yo claramente tenemos que entrar en una etapa nueva en el país, pero fundamentalmente en la ciudad. Así también lo debatimos en la campaña, sí, también lo entendió la intendenta, y cuando me convocó a participar tiene que ver con esto, ¿no? Creo que Rosario es una ciudad que ha logrado durante 25 o 30 años una continuidad en algunas políticas públicas muy importantes, que eso implica una gran transformación de la ciudad, pero que es un relato que de algún modo, en el relato, digo, en el buen sentido de políticas, cumplió un ciclo. La ciudad hoy, en términos de su transformación urbanística, su apertura al río, su desafío de crecimiento, su crecimiento en relación a la economía, a cierta economía de servicios por sobre el viejo perfil industrial de la ciudad, cumplió una etapa. Padece además algunos otros problemas lógicos de lo que se está dando en un fenómeno que es mundial, que es la gran urbanización. La gente va a vivir a las ciudades crecen mucho, y los niveles de problemas tienen que ver más o menos en todos lados con lo mismo, alguna vez resuelto bien, alguna vez mal. Violencia urbana, problemas de seguridad, problemas con el tránsito, diseño de la movilidad. Es decir, ese es el gran debate de las ciudades hoy. Rosario eso lo tiene como pocos lados, y creo que es un contexto de salir a plantear, bueno, es un nuevo ciclo de desafíos, es una nueva etapa de la ciudad, hay que empezar a discutir sobre esto, ¿no? Seguridad como
primer problema. Obviamente con responsabilidades distintas, porque un poco lo decía Roy, hay un ciclo que cada vez es más difícil de soportar, que es los reclamos, las demandas puestas en el nivel más cercano, los recursos puestos en el nivel más lejano. No tenemos un pago acá, pero cualquiera que estudie la estructura de los recursos en la Argentina se da cuenta que eso es cada vez peor del Estado Nacional a las provincias y es cada vez peor, sobre todo para los municipios. Y bueno, y empieza a haber conflictos estructurales también. Rosario asumió una gran responsabilidad en salud, que hoy ocupa prácticamente el 25% del presupuesto y casi el 40% de su planta de personal, que era una responsabilidad provincial. Eso desequilibra otras responsabilidades que el municipio tiene que asumir y a la vez la provincia debería poder reconocer otras y el Estado Nacional otras. Nosotros discutimos fuerzas federales prácticamente como si fuéramos de un mundo aparte, ¿no? Y como decía Roy también, cuando uno mira a otros estados, Brasil por ejemplo, es un esquema federal, pero el 8-9% de su presupuesto va directo a los municipios, además de lo que a los municipios le toca la coparticipación. Entonces, te diría para resumir, yo creo que es una etapa de desafíos nuevos, que el primer desafío es la convivencia, reducir los niveles de violencia y cierta cultura de aceptación de la regla, que es fundamental en una convivencia urbana, en una ciudad del volumen de Rosario, eso pues se puede detallar. Y que el segundo gran desafío es la batalla por los recursos, porque evidentemente toda política pública hoy no va a tener mucha sustentabilidad en la Argentina, el rol de los estados municipales ocupándose cada vez más cosas y los recursos están cada vez más lejos, ¿no? Está bien. O se otorgan arbitrariamente, que es también, y con eso termino, lo que pasa. Si yo subsidio al transporte 10 pesos en una ciudad, 7 en una, 4 en una y 2 en una, es muy difícil construir una política de movilidad razonable cuando la escala de la ciudad la supera. Entonces es un tema que también hay que plantear. Está. Bien, Ale, ahora te voy a preguntar si le tenés fe a esta gestión y a los ideales que plantea Pablo o no. Y te voy a hacer una pregunta también sobre el tema del narcotráfico, si es más responsabilidad de la municipalidad o de la provincia. Como estamos en un ámbito donde se discute economía por especialistas de economía, me parece que hay determinados datos que se conocieron esta semana, que se están blanqueando. A lo mejor la intención es otra, no blanquearlos, sino tirarlos a la mesa para pedir los recursos en la nación. Pero no quiero dejar de manifestar el particular estupor que están produciendo determinados números que nos están reflejando que algunos males que padecemos es responsabilidad nuestra. Porque en la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe, ahora en diciembre, con el aguinaldo, vaya a haber 200, 300, 1000 personas que vayan a cobrar con el aguinaldo de la caja de jubilaciones un haber mensual de 180.000 pesos, de 150.000 pesos, de 160.000, está hablando de que en algo estamos fallando. Están fallando los resortes de la gente que tendría que reaccionar y ponerle coto a esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una caja de jubilaciones que cierra este periodo con 2.000 millones de déficit, que cerró el año pasado con 1.000 millones de déficit y que la fiesta la está pagando el contribuyente santafesino. Pero uno tira la cifra, 2.000 millones, 1.000 millones. Es el equivalente a la obra pública provincial en cada uno de esos años. Lo que pierde una caja por haberes suculentos es prácticamente el equivalente a toda la obra pública que hace el gobierno de la provincia en Santa Fe. Me parece que esto tarde o temprano, vos vas a ser diputado provincial, Roy, yo no sé quién le puede poner coto a esto, pero hay determinados números que los tenemos que tirar y que alguien se tiene que hacer cargo, porque si no, por ahí hablamos de cosas, pero bueno. Pero son números, son cifras, ¿por qué? Porque vos hablabas del transporte. Acá la situación del transporte, con 200 millones de pesos que gire la provincia a la ciudad, se soluciona el problema. Ahora, ¿qué dice Bonfatti? Si tiro 200 millones para el transporte de Rosario, me lo reclama Santa Fe, Rafaela, Esperanza, Venado Tuerto, lo reclaman todo. No puedo dar 200 millones. Para solucionar el transporte público de la ciudad, para que el boleto en vez de 8 esté a 6, y pagamos jubilaciones de 130.000 pesos. Ese es el tema también. Hablaba de los números. Hablaba de los números. Si les tenés fe a la gestión o no, Pablo, de todo lo que venía pintando Pablo. Yo, en general tengo fe. Sí, en general lo conozco a Pablo, tengo fe
siempre. Incluso Mónica me convocó a charlar, apenas terminaron las elecciones, y me pidió que, si era diputado, ayude a gestionar un crédito del BID, muy importante para urbanizar la ciudad de Rosario, que fue primero a Mar del Plata y después a Paraná. Y por supuesto que está dentro de la lógica, por lo menos como lo entiendo yo, al aporte que se puede hacer dentro de la política, la lógica de construir, y que independientemente de que si a un futuro o potencial adversario le va bien, a mí me va a ir mal, y viceversa, es una gran estupidez. En mi caso es absolutamente desdeñable esa postura, o sea que va a encontrar Pablo, si me toca estar en la Cámara de Diputados, los mismos de Mónica Fein. Después vamos a pelearnos mucho seguramente, pero en este momento no cabe ninguna otra actitud que la de defender los intereses de la provincia de Santa Fe, los intereses de la ciudad de Rosario. Fíjate vos que en el tema de la coparticipación veníamos de una lógica de 60-40 hace 15 años atrás, actualmente estamos casi 68 a 22, a 32, lo que se reparte. Perdón, 78 a 22. 78-22. Con 78 se queda la Nación. La Nación se queda Cristina, y el 22 se reparte entre el resto de las provincias de la República Argentina. Eso es absolutamente inequitativo. Pero además también es cierto que reproducimos como bien decía Roy, reproducimos hacia adentro de la provincia de Santa Fe, Daniel, la misma forma de conducción económica. Centralizamos en la provincia, en la ciudad de Santa Fe con el gobierno provincial, y una discusión hoy de la autonomía de la ciudad de Rosario atrasa 30 años, 40 años. Hoy tenemos, y con todo respeto lo digo también, una ciudad de Rosario, una organización burocrática rosarina vieja, anquilosada. No tenemos un centro de monitoreo profesional, no tenemos posibilidades de desarrollar políticas de gobierno modernas. Yo creo que eso también se explica por lo que se decía acá en esta mesa de la necesidad de una alternancia, porque eso también ayuda y ayuda mucho. Pero no me quiero escapar del tema del narcotráfico. Yo soy un estudioso del tema del narcotráfico. Gran parte de por qué, para bien o mal, estoy en la política, para los que ya no me soportan más en la radio, en la tele está muy bien, pero bueno, ahora me ven, cuando termine la campaña va a terminar. Me puse a seguir muy de cerca el fenómeno del narcotráfico. Mire, muy brevemente, Daniel. Hay 4 fases del narcotráfico a nivel internacional. Lo he estudiado, soy uno de los 3-4 periodistas que han tenido acceso al expediente de los monos, la banda criminal más importante de Rosario y una de las más temibles a nivel nacional. Vender droga se vende en cualquier lugar del mundo. El grado de violencia que hay en la ciudad de Rosario, no. Y eso tiene que explicarse desde el punto de vista del análisis político serio, cosa que todavía no se ha producido según mi entender. Con lo cual nos tiene que obligar después a la clase política a tener respuestas concretas sobre el tema del narcotráfico. Hay 4 fases. Hay 2 mercados, primero, hay 2 mercados consumidores. Los 2 grandes mercados consumidores son Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, la droga entra principalmente por México. A Europa, gran parte de la droga sale de la República Argentina. Últimamente sale de la República Argentina, sobre todo después de que Colombia tuvo una política bastante exitosa con la lucha contra el narcotráfico. Si la droga que llega a Europa sale por la República Argentina, no es difícil pensar, imaginar que por donde sale el 80% de las exportaciones, porque es un nudo ferroportuario estratégico, va a salir también parte de la droga. Ese nudo ferroportuario estratégico es Rosario. Parte del tránsito de la droga hacia Europa, principalmente y durante muchos años, fue precisamente esta ciudad en la cual estamos hoy nosotros. Yo decía que había 4 fases. La primera fase es esta, la del tránsito, un territorio de tránsito. La Argentina durante muchos años fue un territorio de tránsito de la droga. Esto ya lo dejamos atrás hace un tiempo. ¿Por qué? Porque después del 2001, para bien y para mal, en esta segunda acepción, el poder adquisitivo de sectores populares, salimos de la crisis, empezó a haber más dinero en los bolsillos de la gente y se empezó a convertir la República Argentina en un mercado atractivo para los
los capitales narcos, o sea, no solamente transitaba, sino que empezaron a desarrollar un mercado local. Esa etapa también está superada. La tercera etapa son 4 y la cuarta es México. La tercera etapa es cuando se empieza a visualizar que en los fenómenos narcos, los que están obligados de controlarlos, sofocarlos, perseguirlos, las fuerzas de seguridad, empiezan a ser cooptadas por las organizaciones criminales. Quiero recordarles que el 30% de la organización de los monos eran policías. Esa etapa ya también está en tránsito y yo diría casi superada. La cuarta etapa, que sería la final, es cuando ese poder económico, se estimaba según las escuchas que los monos manejaban entre 4 y 5 millones de pesos por semana. Ese poderío económico, y manejan solo el 20% del total de lo que se cree, que manejan el 20-30% del total de lo que se mueve en la ciudad de Rosario, ese poderío económico puede empezar a corromper al Poder Judicial y a poner plata en los partidos políticos. Eso es México, esa es la cuarta fase. Cuando uno lee con mucha preocupación, y no estoy haciendo una denuncia, sino simplemente una descripción de situación, que el juicio abreviado de los monos implica rebajar las condenas, y que vamos a privarnos todos los ciudadanos de saber efectivamente cómo se hizo la investigación, cuáles eran las implicancias, incluso hasta ver si había algún otro tipo de especulación al respecto, dice, ojo que podemos estar muy cerca. Cuando una persona de esta cuarta fase, cuando una persona, intachable en todo esto, como Francisco, dice, tengo miedo que Argentina se mexicanice, estaba pensando en Rosario. Está pensando en la violencia de la ciudad de Rosario. El año pasado en el departamento de Rosario se mataron 245 personas. Eso da un promedio de 24,5 cada 100.000 habitantes. La media mexicana es de 23. Hay algunos datos de periodistas y de grupos de periódicos importantes. El País de España, que hizo una investigación sobre lo que estaba ocurriendo en el narcotráfico en la ciudad de Rosario. También hubo una cobertura de la BBC de Londres, que no entendía lo que eran los kioscos, los búnkers de venta de droga. Con lo cual estamos en una situación realmente muy, muy grave, muy preocupante. ¿Cómo se sale de esto? Con un planteo claro, contundente, con coraje, para decir efectivamente cómo se hace. Nosotros proponemos brevemente el tema de la lucha contra el narcotráfico con ayuda, colaboración y recursos de las Fuerzas Armadas. Es un concepto que ya es viejo, que lo desarrolló la Organización de Estados Americanos, que ya lo tomó Brasil, que antes lo había tomado Colombia y que lo tiene Europa. El mercado común europeo lo tiene. ¿Qué significa esto? Que no hay una diferencia entre seguridad externa e interna, y que efectivamente las Fuerzas Armadas pueden colaborar en la lucha contra el narcotráfico en frontera y logísticamente en la lucha interna. La segunda, la ley de derribo, animarnos a discutir la ley de derribo. La tercera, 35 años de prisión, cadena perpetua para los narcotraficantes, y el que vende droga, asimilarlo a la venta a una condena de lo que es un crimen simple, un homicidio simple. Esos son los cuerpos que tenemos que empezar a discutir, creo, porque si no realmente va a ser muy difícil y estamos muy cerca de que se cierre el círculo y que nos parezcamos cada vez más a México. Me obligás un poquito ahora a preguntarle a Roy sobre el tema, porque puso la alerta sobre el tema del juicio abreviado, lo que representa para Rosario. Pero antes, Roy, así separamos una cuestión. Hablamos recién de la gestión municipal con Pablo, con vos. Vos vas a ser legislador provincial a partir del 10 de diciembre. El 10 de diciembre juran, ¿verdad? 10 de diciembre. El 10 de diciembre, nuevo diputado provincial, Roy López Molina, por el PRO. A propósito del PRO, Roy, hay que analizar el sino del PRO de este año. Parece que un mes antes de las elecciones siempre se complica. Se complicó con Anita y no fue intendenta, se complicó con Miguel del Cer y no fue gobernador, se complica con Macri y lo deja fuera de una segunda vuelta. ¿Qué tema, Roy? Vamos a un gobierno provincial, de acuerdo a lo que nos dicen nuestras fuentes, concentrado en un nivel de decisiones donde van a estar en la plana mayor todos rosarinos.
obviamente el gobernador Miguel Lifchitz nos hablan de un superministerio que va a estar comandado por un superministro que va a ser rosarino. Pero aparte de ese gobernador, en quienes va a confiar, en quienes está delineando, en quienes está proyectando el futuro gobierno son los hermanos Asegurado, que han sido secretarios en la Municipalidad de Rosario. Garibay, Clara García, que va a ser diputada provincial, pero que va a tener incidencia en ese gabinete. Jorge Elder, funcionario municipal, que pasa al gabinete provincial. Y nos hablan también de Horacio Ríos, un hombre de cultura, pero que va a estar ahí. ¿Cómo imaginás el gobierno provincial de Lifchitz? ¿En qué tiene que acertar para mejorar esta provincia? Parto de una premisa que algo Alejandro también mencionaba. Desde el PRO, y creo que desde aquellos espacios de oposición que también pretendemos ser opción de gobierno, no lo hicimos nunca, no lo vamos a hacer ahora de cara al futuro, apostar al fracaso. Nosotros no vamos a apostar ni al fracaso de Mónica Fein, intendenta, ni al fracaso de Miguel Lifchitz, gobernador, porque creo que en el éxito de ellos está el doble de éxito para todos nosotros. Creo que hay que cambiar también la lógica de cómo se encara la discusión de estos momentos de transición, pero tan álgidos en los reclamos a la clase política. Hoy la lógica está puesta en el nivel de apertura que el Frente Progresista tenga hacia adentro de su frente. ¿Qué nivel de apertura el socialismo, como actor principal de ese frente, o uno de los actores principales, tiene hacia el resto de sus socios? Que me parece que es importante, ¿no? Si hay una coalición, esa coalición tiene que estar equilibrada. Pero son problemas que a nosotros y a todos nos tiene que importar poco. Yo quiero cambiar esa lógica. Creo que el eje tiene que estar puesto en la apertura que el próximo gobernador o la próxima intendenta tenga hacia el resto de las fuerzas políticas. Porque es fácil dialogar con aquellos que se piensa parecido o igual. El desafío es el dialogar con aquel que está enfrente, con aquel que tiene diferencias. Y la idea del diálogo no es una idea banal, sencilla o evanescente. La idea del diálogo es realmente intentar buscar puntos de acuerdo o una unidad en la diversidad para generar estas políticas públicas que hablábamos de cara a futuro. Con lo cual, en tu pregunta, a mí no digo que me tiene sin cuidado porque me gusta el análisis político, pero la apertura que Miguel Lifchitz o Mónica Fein tengan al interior de su gabinete no es un tema prioritario. Yo apuesto a que en los próximos 4 años de verdad podamos, entre todos los sectores políticos de Rosario y de Santa Fe, sentarnos a la mesa a buscar puntos de acuerdo en aquellos que son los desafíos, que a nivel provincial tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la educación y la generación de empleo, y tienen que ver con las obras de infraestructura claves para eliminar esta provincia de contraste que hoy tenemos. Hoy hay lugares del norte de Santa Fe donde no tienen agua potable y en el sur se inundan. O sea, el exceso y la falta de agua tienen que ver con un Estado que se retiró a la hora de hacer obra pública y que seguramente va a tener que tener un Estado nacional que acompañe estos desafíos de obras plurianuales. Y a nivel local tienen que ver también con la seguridad, con una mirada local, tienen que ver con el transporte y la movilidad, y tienen que ver con volver a integrar una ciudad que hoy está fragmentada. Entonces, eso lo vamos a poder lograr si desde las clases, los que les toca gobernar hoy, desde el Ejecutivo Municipal, no se dejan de mirar el ombligo, dejan de tener una mirada sectaria y dejan de entender, y ahí te lo voy conectando con una apreciación que hiciste en el comienzo de tu pregunta. Dejan de tener ese sentimiento de que aquel que está enfrente es un adversario circunstancial, pero que luego pasa a ser, o tiene que pasar a ser, un socio de la construcción del futuro. Si seguimos pensando que el adversario político es un enemigo al cual hay que atacar y denostar, difícilmente podamos construir esta política hacia futuro. Entonces, experiencias como la de Ana Martínez en la ciudad o la de Miguel del Cel en la provincia son distintas a las de Macri, distintas por los niveles de desarrollo. Son experiencias demasiado nuevas en Rosario y en Santa Fe, cuando la instalación de un Mauricio Macri presidente ya viene de hace algunos años. Con lo cual yo creo en que los procesos se van dando paso a paso y lo que se consiguió hoy es la base para lo que se puede conseguir en el futuro. Y lo de Mauricio viene mucho más maduro. Pero en ese periodo, en ese último mes que vos planteás, hemos presenciado
campañas sucias que responden a esta idea de que el adversario es un enemigo y no un socio de la construcción del futuro. Y eso habla de una clase política que tiene que recuperar esa madurez. A nivel nacional, sinceramente, vamos a vivir este último mes con operaciones muy fuertes del Gobierno Nacional para desprestigiar a los candidatos, sobre todo Unión Pro, por una sencilla razón. Fíjense a quién ataca el kirchnerismo y tengan en cuenta entonces quién le puede ganar. Hoy hay un solo espacio político que le puede ganar al kirchnerismo, que es el espacio de Cambiemos, que es el espacio del PRO, y ya creo que ha quedado destruido el mito de que se gana en primera vuelta. Hoy hay un camino hacia un balotaje donde la idea del cambio o la continuidad queda claramente marcada. Pablo, ¿en qué tiene que acertar, ¿en qué tiene que acertar ineludiblemente Miguel Lifchitz? Estamos hablando de cambiar y mejorar una provincia de parte de una gestión socialista cuando ya van 2 gestiones socialistas, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta. Mira, Daniel, más que le tocaría contestarla a Miguel, ¿no? Pero estamos tocando un tema muy de fondo. Yo creo que hay un problema que después a veces, entre lo que resulta atractivo del debate político como noticia general y los temas estructurales. Entonces vos fijate, ahora mismo estamos hablando de narcotráfico, cuestiones estructurales y después cómo se compone un gabinete y permitime en esto que tomando lo que decían Alejandro y Roy, podamos poner el tema en los ejes fundamentales. No tengo duda, para no esquivar tu pregunta, que la principal cuestión, reclamo, demanda, desafío para Santa Fe está ligado a la política de seguridad. No hace falta hacer ninguna luz para entender que ese es el desafío principal, pero para poder trabajar la política de seguridad hay un montón de temas que sobrevuelan. Yo te voy a dar un ejemplo. La semana anterior votamos en diputados, creo que hoy, si no se trata sobre tablas hoy, sale la semana que viene un debate que para mí es de los más fundamentales de la Argentina, que es cómo el Estado argentino controla las armas. Hoy la Argentina tiene un sistema de control de armas que se llama RENAR, que es un registro bastante raro, que funciona con un convenio con una asociación civil y que no permite controlar absolutamente nada. Un arma que se ilegaliza en Argentina no tiene ninguna trazabilidad. Si a alguien le roban un arma y cae en un juzgado, no hay ningún registro de qué pasa con ese arma después. Obviamente el tráfico ilegal de armas es un tema muy ligado a la economía del narcotráfico, pero además cuando vos tomás las consecuencias de los delitos en la Argentina, la presencia de armas ha multiplicado el índice de homicidio. En Rosario, donde es un problema muy grave, más que en otros lugares, pero en general en todo el país se da el mismo fenómeno a distinta escala. Lo que antes era una pelea de vecinos, hoy termina en un homicidio producto de la presencia de un arma. Salió por unanimidad, hubo una sola abstención que fue del Partido Obrero. Todo el resto de la fuerza política de Argentina consensuamos una modificación a la Agencia de Control de Armas, creando un organismo nuevo que seguramente se hará ley. Nadie se enteró de esta discusión. Para mí es uno de los 4 temas claves de lo que decía Alejandro y Roy. En materia de seguridad, el tema de armas es un tema decisivo. Decisivo en las consecuencias. No es atractivo, digo esto porque es un desafío, no es atractivo cuando hay una unanimidad, por ejemplo, para tomar una decisión que en la Argentina no se tomó en 30 años, que es modificar la Agencia de Control de Armas. Pasó lo mismo con la Ley de Inteligencia, que tuvo otro tratamiento, el kirchnerismo impuso su mayoría, la discutimos pero sin posibilidad de cambiar, pero estamos hablando de un país que tiene un gran problema de penetración del narcotráfico. No lo corrijo, Ale, pero le agrego, nosotros tuvimos en el 2007... la hicimos nosotros, una denuncia por el financiamiento de una campaña presidencial ligada a lo que después fue el triple crimen. El triple crimen fue presencia de organizaciones narcotraficantes colombianas y mexicanas en la Argentina, matando 3 personas que resultaron los principales aportantes de una campaña de la candidatura presidencial que ganó. Y no hago en esto una imputación, créeme en esto, a quien la aportó, porque probablemente de esos aportes hubiera habido en todas las campañas, en esa fase 4 que Alejandro plantea. Es decir, un punto clave en esto es discutir el rol de las agencias de inteligencia en la Argentina, porque el que crea que una provincia, las provincias tienen vedada la inteligencia en el país, y si uno tiene presencia como la tiene de organizaciones de narcotráfico internacional colombianas y mexicanas viviendo en la Argentina, si no hay un rol de coordinación del Estado en materia de inteligencia es muy difícil. Y después, para no eludir, hay temas que son provinciales, la reforma de tu policía, la presencia de la policía cerca del ciudadano, la cantidad de móviles
el nivel de patrullaje, el funcionamiento de una comisaría en una seccional de una ciudad, son temas de gestión local de la seguridad y también son desafíos. El gran problema es cómo encontramos profundidad para discutir con la sociedad, con los medios y desde la política con responsabilidad este tema, responsabilidad en el mejor de los sentidos. Sí, bueno, este es el principal problema de Argentina, no tengo duda. Es el principal desafío de Lifchit, de Scioli y Macri si ganan, de Mónica y los que integremos el equipo. No hay otro desafío en el país. La Argentina está desarticulándose socialmente. Déjame darte un ejemplo claro. Esta semana estábamos juntos en un congreso. Un reconocido abogado ligado a organizaciones criminales de la ciudad le dijo a Roy, lo insultó a Roy por un medio de comunicación. Y resultó para muchos medios un tema simpático. Sí. Y a veces no sé si reaccionamos como sociedad con la gravedad que esto tiene, porque cuando ya empieza a ser simpática la idea de que las economías criminales hacen dinero, los niveles de rechazo también se relajan. Entonces yo te digo, para concluir a explicar, hay un desafío que es de la política, y que los tenemos que asumir los políticos y más los políticos que asumamos responsabilidad de gestión, no tengo duda. Temas profundos de estudio, de consenso, de cómo discutimos estructuralmente el problema de la seguridad. Yo no estoy de acuerdo con la idea del rol del ejército, pero digo, es un debate, qué fuerzas de seguridad van a tomar la responsabilidad principal en materia de narcotráfico. Es un debate en la Argentina. Puedo no estar de acuerdo con la posición de Alejandro, pero no tengo duda que se tiene que debatir. Si no, pero si toma la postura de Alejandro o triunfara otra, yo tendría que decir no, porque esto lo tiene que tomar tal, no nadie. Y después terminamos pidiendo fuerzas federales como si tuviéramos que mendigarlas. Entonces creo que esos son el núcleo duro de los temas, pero creo también que la política se va a tener que animar a discutir con los medios y con la sociedad toda una serie de barreras o de fronteras que se han cruzado en el último tiempo acerca de la banalización de ciertos debates, acerca de la naturalización del financiamiento ilegal, acerca de la construcción de fortunas veloces a ritmos inusitados que se dan en el país, que también son parte del problema y que son un desafío para la política, pero son un desafío para todos. Y frente a eso yo creo que hay que hacer un acuerdo más fuerte. Tomo y termino con esto. Y también de interpelación al Poder Judicial. Y nosotros tenemos 57 investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de jefes policiales promovidas por la propia policía. O sea, promovidas por los organismos de control de la propia policía. 0 procesados. 0 procesados. Tuvimos un caso en Rosario de un triple crimen. Un tribunal oral condena a una persona a 33 años de prisión. A los 3 meses es absuelto. De 33 años, absuelto. También hay que animarse a discutir la corresponsabilidad, porque esos son los temas que estructuralmente van a influir o no en que vivamos en una sociedad distinta. En todo lo demás, si vos me permitís, Rosario tiene condiciones maravillosas como ciudad, y yo no tengo duda, no pensando en este gobierno, los próximos 10 gobiernos, que esta es una ciudad seguramente de las mejores ciudades que te pueden tocar en la Argentina para gobernar, pero si no discutimos estos temas, va a ser bastante difícil imaginarse que eso se haga con normalidad. Ahí está. Aprovecho, como tenemos algunos minutitos de más, quien quiera formular una pregunta a cualquiera de las 3 figuras que tenemos aquí, nos levantan la mano porque vemos bien y hace la pregunta el panel. Eso por un lado. Segundo, los organizadores me advirtieron un poquito, cuidado de no correr el eje del futuro, gestión, economía, finanzas, no nos vayamos tanto del tema. Pero el tema se va para el lado también de lo que estamos hablando, del problema narco. Hay que decirlo. En este punto, y de acuerdo a lo que vos estás exponiendo, y lo que expuso también Alejandro, y lo que tuvo Roy como experiencia esta semana en que un abogado defensor de narcos lo sacudió por los medios públicos, yo quiero hacer la pregunta siguiente, a ver si es la explicación a todos estos fenómenos que estamos viviendo. Es decir, hay factores de poder y hay lobbies desarrollados por los factores de poder. En cualquiera de los manuales
de quienes ingresan a la carrera de ciencia política, de lo primero que te tiran es los factores de poder y partidos políticos. Factores de poder son independientes a veces de los partidos políticos. La democracia vive de los partidos políticos y los factores de poder hacen lobby sobre los partidos políticos. Acá la pregunta es si de lo que estamos experimentando a lo mejor como realidad en los últimos tiempos es del surgimiento de un nuevo factor de poder. ¿Qué hace lobby? En el Poder Judicial y en los partidos políticos. ¿Ese factor de poder se ha ido consumando o no a través del poder económico? Este factor de poder que estamos hablando nuevo, estamos hablando de un nuevo poder narco o de todo lo que se alambica alrededor del negocio narco, que ya se planta como factor de poder. ¿Está sucediendo eso o no? Lo ignoro verdaderamente, lo digo porque lo escuché. También escuché que, ¿por qué juicio abreviado? ¿Y por qué hay presiones de los factores de poder? Es llevar hacia un juicio abreviado, hacia la modificación de las penas. Estamos hablando del surgimiento de un nuevo factor de poder alrededor del negocio narco que se planta en esta nueva realidad política. ¿Sí? Sí. A ver, absolutamente. Sí, déjame simplemente decirte esto. Como vos bien decías, desde la teoría política, cuando vos estás hablando de que existe un actor con poderío económico, con influencia en diferentes lugares, cuando decíamos que es capaz de mezclarse con fuerzas de seguridad, conformar organizaciones criminales, eso es un factor de poder. Si efectivamente nosotros partimos de la idea de que la transnacionalización del fenómeno narco impacta sobre la Argentina, por lo que explicábamos anteriormente, también tiene en juego cómo se desarrolla en la vida cotidiana política y qué impacto tiene. Bueno, eso es una gran incógnita que creo que tendría que ser debatida con un poco más de tranquilidad, pero no te quepa ninguna duda de que si efectivamente vos le sumás participación en fuerzas de represión, de seguridad, le agregás que efectivamente tienen vinculaciones con diferentes actores de la comunidad, es un factor de poder a tener en cuenta, porque si no, nos podemos equivocar y mucho hacia el futuro. Sí, quería sumarme a este interesante debate, porque tiene que ver con esto de pensar a futuro, y creo que el narcotráfico es la principal amenaza que tenemos en ese horizonte. Primero también llevarle una tranquilidad al que nos está escuchando y que está acá presente. Más allá de que algún violento nos insulte, los mismos que en el 2012, cuando frenamos una de las principales inversiones más paradigmáticas del narcotráfico en Rosario, como era Esperanto, nos denunció por recibir coimas, lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo porque estoy convencido que los malos son pocos, pero gritan mucho más que los buenos. Con lo cual creo que todos los buenos tenemos que ponernos a gritar más que los malos. Ese tiene que ser el camino, y en esto de pensar en la economía y en las finanzas, hay un tema que está vinculado netamente al narcotráfico que apareció en la mesa, pero no con la palabra que lo define, que es el tema del lavado de dinero. Generalmente cuando pensamos en narcotráfico se nos viene rápidamente la imagen de la familia Cantero, pero hay muchos Cantero con traje y corbata que forman parte del negocio. En el esquema del narcotráfico y en este análisis que proponía Alejandro, que comparto, hay una cadena de producción que termina con el búnker, que forma parte del aspecto más comercial de la discusión, que es comparable a cualquier otro circuito económico. Para sostener esa cadena de producción, tenés también todo otro segundo aspecto de violencia y de corrupción para defenderla y mantenerla vigente. Ahora, eso da un producido, que es plata, que es dinero. Venden droga porque les da plata, si no vendrían zapatos. Venden droga porque está dentro de las tres economías que más recursos generan: la venta ilegal de armas, el narcotráfico y la trata de personas. Generalmente las tres muy vinculadas. Con lo cual, cuando vos, después de tener todo ese circuito de producción, tener ese circuito de defensa a través de la violencia y la corrupción, obtenés un producido, que es la plata. Y el gran problema que tienen todas estas bandas es cómo meten esa plata en el circuito legal.
Y entonces nosotros tenemos que empezar a preguntarnos o a decirnos que si no nos metemos con el lavado de dinero, nunca vamos a terminar de destruir el narcotráfico derrumbando búnkers. Porque el búnker es la política como espectáculo, el derrumbe del búnker, que es necesario a veces, porque trae tranquilidad a un barrio que sabe dónde están y nadie hace nada. Pero si no vamos contra el dinero de estos tipos, el búnker se regenera. Y para ir contra el dinero de estos tipos, te tenés que meter con abogados, con escribanos, con contadores, con inmobiliarias, con intermediarios, que son los que manejan el aspecto económico del negocio. Y para eso, entre todas las propuestas y planteos, la UIF. La UIF es una excelente idea, la Unidad de Información Financiera, que tal vez a muchos de ustedes la UIF, o esto de informar y de tener que comunicar, los persiga o lo tengan siempre presentes. Ahora, la UIF no ha promovido con condena ningún juicio de lavado de dinero. Entonces, allí tenemos que poner el ojo, porque es la manera de enfrentar a estos tipos, que es sacarle las ganancias, sacarle lo producido. Y Rosario, por su ubicación estratégica, comercial y portuaria, es un terreno propicio para el lavado de dinero. Esperanto fue un ejemplo. El dueño de Esperanto, desconocido, era Luis Medina, terminó muerto en la circunvalación de Rosario. Pero así como a Esperanto lo frenamos, hay tantos otros Esperantos dando vuelta que pasan desapercibidos. Y el municipio, o la provincia, o el Estado Nacional, en esto en orden de sus finanzas, puede caer en el dilema de pensar que la inversión sí seguro que genera empleo, sí seguro que genera mayores ingresos tributarios o impositivos al Estado, pero atrás de esa cara amigable del narcotráfico que es el lavado de dinero está la garantía de un negocio que sigue funcionando. Con lo cual, en esto de pensar a futuro, ¿cómo encaramos la UIF? ¿Cómo la reformulamos? ¿Y cómo hacemos, por ejemplo, con una reforma de la ley que la regula, para que también municipios y provincias sean sujetos obligados a informar? Puede ser un camino, porque hoy un escribano al que le vienen a pagar un inmueble en efectivo tiene que rápidamente informar, muchas veces sin avisarle a su cliente. Ahora, por los escritorios de las municipalidades, de las provincias y del Estado Nacional, pasan tremendas inversiones a las que nadie le pregunta de dónde sacaron esos fondos. Así que el desafío por el narcotráfico también tiene que ser meterse con el paladar negro del narcotráfico, que es lo que manejan el dinero. Pablo, no sé si querés hacer alguna acotación sobre el tema, y si no, también aprovecho para preguntarte, porque vas a ser parte de un gabinete que va a tener 2 puntos para definir. El principio, cómo saca las ordenanzas a partir del año que viene, con un consejo muchísimo más fragmentado, hay nuevos bloques, va a ser complicado, no tengo bien los números, Roy, no sé si me podés ayudar o no, también acerca de cómo van a quedar entre opositores y oficialistas el año que viene, pero van a estar los 3 integrantes de Giros. No va a ser fácil negociar cada una de las ordenanzas con ellos y demás. ¿Se puede complicar la gestión por la nueva conformación del Consejo? Y segundo, creo que el actual presupuesto municipal quedó más o menos en 8.000 millones de pesos. Para que la municipalidad ande bien, no se garanticen todos los servicios y sean superiores. ¿En cuánto estimas que tiene que estar? Primero, una cuestión anterior que tiene que ver. Nosotros lo incorporó lo que decía Roy. Una cosa que en la Argentina se menciona poco durante todos estos años, que tiene mucho que ver con lo que Roy dice, es el crecimiento del juego. El juego en la Argentina se ha convertido en una economía, en muchos municipios, incluso acá, de los principales aportantes públicos. Bueno, hoy el casino es el principal. Pero no solo eso, Daniel. Los grupos económicos que controlan el juego en la Argentina empezaron a controlar los medios de comunicación. Así es. Y en un país que se debata hacia adelante, discutir el tema del lavado del dinero en relación al narcotráfico, no hace falta investigar mucho para saber que el juego tiene un gran desarrollo o vinculación con los mecanismos de lavado. Entonces, el tema del juego es un tema, lo incorporo a la agenda anterior, porque la expansión del juego en Argentina es bestial. Cualquiera que estudie análisis de los últimos 10 o 15 años, no solo en
Acá donde de última, digamos, yo no lo veo favorable, pero el fenómeno fue limitado, pero hay provincias donde hay 100 y pico de salas solamente en una provincia, ¿no? El borde de Misiones y no casualmente en zona de frontera. No, te acoto algo más. Tiene implicancias sobre el turismo. Nosotros estamos recibiendo comentarios, por ejemplo, de algo que, por ejemplo, la provincia por ahí no acierta en difundir. La provincia de Santa Fe tiene el complejo cabañero más importante de Latinoamérica, que es el que va desde San Lorenzo, Carcarañá, Maciel, Gaboto y demás, hasta prácticamente Coronda. No hay complejo cabañero tan grande en Latinoamérica como el que tiene la provincia de Santa Fe, y tendría que estar en uno de los principales puntos del turismo de la provincia de Santa Fe. Hay gente que lo conoce, pero nosotros no los vemos ni en los carteles publicitarios, ni en la difusión como se tendría que dar. Gente del complejo cabañero, ¿sabe qué te está diciendo en estos momentos? Tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar cerca de la timba. Y no hay casino por nuestro lado, y el casino está en Rosario. Entonces nos está afectando las plazas. Pero a por ocupar. eso te decía, Daniel, vos. uno busca en esto, porque si no parece que uno está en contra. No. Son temas estructurales, digamos. A lo mejor hace 15 años uno veía la discusión del casino o no como una discusión de turismo, o a lo mejor con posiciones tomadas, no sé, la posición histórica de la Iglesia o una más. Cuando uno mira un país donde su principal desafío tiene que ver con la economía del narcotráfico, en materia de seguridad, ¿no? Con la presencia del narcotráfico, el lavado de dinero, el debate tiene otro cariz. Pero a lo que voy, para no esquivar tu pregunta, yo creo, bueno, me adelanto un poco. Para mí, te lo digo porque además siempre me tocó estar de ese lado, yo no creo que los órganos legislativos sean buenos cuando hay mayoría de un partido, y menos si es el oficialismo. No lo creo, digamos, en mi caso fui concejal en esta ciudad. En el 2001 éramos 41 y creo que oficialistas éramos 11 o 12 de varios partidos, y me tocó ser diputado provincial teniendo mayoría en la Cámara de Diputados, pero minoría en el Senado. A mí me tocó presidir la Comisión de Acuerdos, que es la que designa a los jueces, siempre en minoría a los 4 años. Y me toca ahora vivir un Congreso Nacional de una mayoría fuerte ligada. Yo no tengo duda que los cuerpos legislativos debaten más y mejor cuando no hay mayorías. Es un debate que en la cultura política argentina suele ser al revés. Nosotros somos bastante afines a la idea de la gobernabilidad y a creer que la gobernabilidad depende de que vos tengas mayoría en las cámaras. Creo que es un gran problema. Entonces, siendo coherente con eso, que lo pensé toda mi vida, espero no arrepentirme, creo sinceramente que cuanto más pluralidad vos tengas, como en el consejo que va a tener la ciudad, mejor es. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto para que no quede como una fórmula vacía, o que lo digo para quedar políticamente correcto. Vas a tener en el consejo mucha presencia de gente que tiene trabajo en territorio en la ciudad, gente que viene de experiencias sociales, no solamente la que mencionaste, Giro, mucha gente del PRO tiene experiencia en trabajo territorial, digamos, no lo pienses ideológicamente, solo pensalo en términos de la experiencia práctica. Y nosotros, yo no tengo duda que el gran desafío que tiene la ciudad es cómo logra que el Estado supere con su presencia en el territorio al conflicto que le plantean la presencia de organizaciones criminales en el territorio de la ciudad, sobre todo en las zonas de la ciudad más postergadas. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es una gran ventaja. En mi caso me va a tocar una secretaría que está muy ligado a eso, poder sentarme a la mesa no solo ya con todos los dispositivos municipales, sino con concejales que además conocen precisamente de cada cosa que nosotros vayamos a discutir sobre cada punto de la ciudad. ¿Que después vos vas a tener problemas en otras cosas? Sí. A ver, las cosas no simpáticas también son difíciles de asumir. Sin embargo, en este momento el Frente no tiene mayoría, tuvo una discusión muy fuerte sobre el boleto y se destrabó. Sí. Trabajó, ¿cierto? Pero se destrabó. Entonces, ¿qué te quiero decir? Más allá de que es un aprendizaje para quienes son opositores y es un aprendizaje para quienes son oficialismo, yo no tengo duda. Mirá, la boleta única existe en Santa Fe porque el oficialismo no tenía mayoría. Y te voy a decir algo que, si querés, no me conviene. Si nosotros hubiéramos tenido mayoría en las dos cámaras, no hubiera habido boleta única. No lo hubiera habido. La ley del EMA en Santa Fe se derogó, hay que decirlo, gracias a la voluntad de un gobernador
al que le complicó mucho la derogación de esa ley tener mayoría en las dos cámaras, porque el peronismo no quería derogar la ley de Lema, y un gobernador peronista lo impuso. Y te estoy dando ejemplos de otros partidos. ¿Por qué se dio? Bueno, porque había un agotamiento de la sociedad, pero también porque los otros sectores votaron a favor de la derogación. Si la oposición se hubiera puesto en trabar eso, hoy tendríamos ley de Lema en Santa Fe. Y viviríamos lo que vive Tucumán o peor, como lo vivimos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo siempre creí, espero, es mi primera experiencia del otro lado, espero no cambiar, pero por eso es bueno decirlo en público, porque hoy siempre alguien te lo va a poder recriminar, en serio, que más allá de que hay momentos en que es más complejo, no puede ser una dificultad la pluralidad en los cuerpos. Por último, a lo mejor sería complejo si una mayoría estuviera en otro partido, pero acá estamos hablando no de que hay 9 concejales del Frente y el resto de los concejales son todos de un partido. Estamos hablando de que el PRO va a tener 5 o 6 concejales, otra oposición va a tener 3, el peronismo va a tener 3 o 4, no sé si me entendés. Sí. Hay mucho, pero bueno, yo creo sinceramente que eso siempre es una oportunidad. Y te lo podría probar en un montón de etapas en el país. Y ojalá le va a tocar seguramente a Alejandro vivir un Congreso Nacional muy distinto al que me toca vivir a mí hoy, porque te voy a decirte, así como hay experiencias buenas como esta que yo te cito de la unanimidad en una reforma tan dura como la de la Agencia de Armas, el 90% de los temas, y hemos discutido Código Civil, reforma procesal penal, reforma de la Ley de Inteligencia, Ley de Ministerio Público Fiscal, te cito temas fuertes, ni hablar de los temas económicos, ni hablar del presupuesto, donde objetivamente los temas se tratan en 6 días, se hace una reunión de comisión un martes y el miércoles se sanciona, y vos podés intervenir en el sentido de que tenés 15 minutos para hablar, pero eso solamente un ejercicio es soportar que los opositores durante 10 o 12 horas hablemos. En términos reales hay 0 modificación. Eso en el Congreso que viene no va a ser así, y yo estoy seguro que eso no va a perjudicar a quien sea presidente, para mí lo va a favorecer. ¿Ale? Sí, tal es así que va a ser la primera vez en 33 años, lo que dice Pablo, que vamos a tener un Congreso dividido en 4 cuartos. ¿En 4 cuartos? Más o menos. Va a haber la gente del PRO, va a estar el Frente Renovador que va a tener, o lo que es una porción de diputados, sobre todo en diputados, en senadores. Yo creo que ahí el Frente para la Victoria va a tener un protagonismo muy importante, mayoría, y esperemos no llegue la mayoría calificada, porque si no sería esto de la anulación del Parlamento. O sea, el objetivo de estos cuerpos legislativos es efectivamente que se discuta. Pero por primera vez en la historia, el que asuma a partir del 10 de diciembre va a ser un gobierno débil, y eso es bueno, no es malo. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque hoy está dividido en 3 tercios, por más que se enoje Roy y nos diga que no. Son 3 tercios, cada vez más cerca. Son 3 tercios. Y eso hace al ejercicio de buscar consensos, pero no por el solo hecho de buscar consensos, sino en proponernos política de Estado. Cuando yo lo escuchaba con mucha atención a Pablo, y Pablo decía que, por ejemplo, él quiere que la inteligencia tenga como único objetivo, uno de los principales objetivos, la lucha contra el narcotráfico, lo propusimos nosotros, así que me imagino que nos va a ayudar para acercarnos al tercio ese. Lo mismo que el impuesto al juego. El juego mueve hoy en la República Argentina 150.000 millones de pesos. Cuando nosotros decimos tenemos que eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, llevarlo a los 35.000 y a partir de los 35.000 pesos empezar con una escala, lo primero que nos preguntan de dónde van a sacar el dinero. Pues bien, lo vamos a sacar pidiéndole a los que tributan en el juego que pongan lo que tienen que poner. La plata. Esto es así. Y parte también a la renta financiera. O sea, la discusión política en la Argentina debe ser razonable, seria, decir de dónde sacamos los recursos y de dónde lo ponemos. Por primera vez, como decía, además de tener este Congreso en la Cámara de Diputados, donde va a tener que discutirse mucho, va a estar Axel Kicillof, te lo vas a perder, ahí a Máximo también, que vamos a compartir, veremos los resultados. Lo cierto es que no queda mucho espacio, y volviendo al inicio de esta charla, de variables económicas futuras. Estuve 1 hora y media reunido con Roberto Lavagna, para mí es la persona que más a solas en su oficina en Carlos Pellegrini, en Capital Federal, el día miércoles.
Y estuvimos hablando mucho sobre el futuro de la República Argentina y las variables económicas. Y más allá de generar alarmismo, que no es por lo menos mi intención, sí hay muchas cuestiones que va a tener que trabajarse rápidamente. Me da tranquilidad lo de Roberto porque fue el que nos sacó del corralito, del corralón. Es un tipo vinculado a la producción, principalmente a la seriedad del gradualismo para llevar correcciones al mercado, cosa que está ocurriendo hoy en la República Argentina. Pero, por ejemplo, hoy veía un cuadro antes de ingresar a la charla que se hablaba de un 1,2% de déficit de PBI. Proyectado con estudios un poco más serios y acabados, pueden llegar a casi el 7% del PBI. Estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Con lo cual, con un grado de emisión fenomenal como tiene actualmente el gobierno, porque estamos en esta suerte de veranito en donde no se percibe, por lo menos en los grandes centros urbanos. Acá está, creo que va a charlar ahora dentro de un minutito nada más, Romagnoli, que es el candidato a senador nuestro, y nos tocó recorrer la provincia, y cuando hablas con los sectores productivos, la verdad es alarmante. La lechería está quebrada, pero quebrada de verdad. Los productores de maíz, de trigo. Estuvimos en una empresa muy importante que es PLA en Las Parejas, y hacen sembradoras y aplicadores de fungicida, y están produciendo el 40% de lo que están preparados. O sea, tenemos una situación realmente muy, muy grave. Por eso es muy importante, está bien que ya estamos cerrando, pero a lo mejor volcarnos sobre el tema de la economía futura, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempito, estamos bien, me parece. Pablo, Alejandro, Roy, gracias por lo que nos han enseñado entonces, gracias por la exposición. Y para los 3 éxitos en la futura gestión, Pablo Hadkin va a ser miembro del futuro gabinete municipal, que va a asumir el 10 de diciembre. Roy López Molina va a asumir como diputado provincial después de su tarea como concejal en la ciudad de Rosario. Y Alejandro Grandinetti tiene el desafío del 25 de octubre, pero con los números que van me parece que cabeza de lista va a ser diputado nacional. Así que éxitos para los 3. Y de todos nosotros un aplauso y gracias.